cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. De mi amigo, como Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Cristo vive, aleluya. Amén. Voy a leer el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25, el último ya. Dice así en el nombre de Jesús. Y él también, otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. El último libro, o la última, el último escrito. Quiero remontarme y poder decir que como título podemos ponerle Jesús vive, porque vive hasta el día de hoy. Han tratado de borrar todo lo de él, pero él, alguien que crea, seguirá predicando su palabra. Alguien que crea, seguirá hablando a los cuatro vientos que Jesús no está muerto, que realmente se escribió no solamente lo que él hizo, aún todo lo que hizo no está escrito. Aleluya. Amén. Aleluya, Cristo vive. Amén. Por eso yo sé que el hablar de Jesucristo desde el siglo I, me remonto hasta atrás, desde el siglo I, se ha estado hablando de Jesús, se ha estado hablando de Jesús, y se seguirá hablando de Jesús. Desde el siglo I, no se diga siglo II, podemos decir rápidamente 1, pero en ese 1 son 100 años. Realmente digo, la gente fácilmente puede decir 1, 2 siglos en el 200, pero no es así, no es así. Jesús vivió 33 años, 33 años vivió Jesús, y fueron suficientes para salvar a todo aquel que crea en él, a todo aquel que mire realmente un gran sacrificio. Realmente ver que este hombre, que aparentemente al morir se acababa todo, pero nunca se imaginaron que a pesar de que quieran silenciarlo, de que a pesar de que quieren que no se predique, desde el siglo I, desde el principio, siempre han estado en contra de Jesús. Por eso este apóstol que escribe San Pedro, mira lo que dice el apóstol San Pedro, la primera epístola o la segunda epístola universal. Me quedo sorprendido de lo que dijo este hombre de Dios, este gran apóstol. Dice así, segunda epístola universal de San Pedro apóstol, versículo 1, capítulo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que con ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una corrupción que se trata de combatir. No es de ahorita que se quiere combatir la corrupción. Desde el año
Cuando estos hombres andaban predicando, no es de ahorita que, y ni van a poder combatirla, y ni van a poder. No es de ahorita que se habla de corrupción. Por eso digo, en el siglo I, cuando empezó el mundo, cuando empezó todo el universo, muchos piensan que Cristo no sabe todas las cosas. Cristo sabe todas las cosas. Cristo sabe todas las cosas. Por eso este apóstol le dijo, hasta le dijo el día que iba a morir: Pedro, ya te falta poco para morir, predica mi palabra. En el primer siglo, en el principio, este hombre estaba hablando de corrupción. Pedro estaba hablando de corrupción. Que hoy quieran quitar la corrupción, ni podrán. Ni podrán. Por eso este apóstol, ¿cómo pueden combatir la corrupción? Si está desde el primer siglo, está desde el principio. Por eso realmente digo, este hombre de Dios, hasta pena que se empieza a combatir la corrupción. El 2018, hasta pena que se empieza a combatir. Por eso, realmente, el mundo está corrompido. El mundo está en la corrupción. Por eso, este apóstol Pedro habló de algo que ya ni nos debe de sorprender todo lo que hay en el mundo. Por eso digo, estamos preocupados por la gente que no conoce a Jesús, porque esto se ha predicado desde muchos años, muchos siglos. Desde el año 67 que este hombre estaba diciendo de la corrupción, y todavía sigue la corrupción y seguirá la corrupción. Por eso este apóstol Pedro, dicen que formó iglesia. Ojalá hubiera formado iglesia. Él no formó ninguna iglesia. Él nada más predicó, así como escucha. El que quiera escuchar, recibe a Cristo. Y el que no, pues no lo recibe simplemente. Así de fácil y así de sencillo. Y así de fácil y así de sencillo se predica el evangelio. Porque no es de ahorita que se está predicando. Porque no es de hoy que se predica. Siempre se ha predicado. De que la gente escuche a veces, hasta este apóstol dijo, doctrina de demonio, doctrina que no son de Cristo, que realmente seguirá esa corrupción. Y hablo de la corrupción que se hacen pasar que son creyentes, pero en realidad nada de Cristo, nada de Cristo, nada de Cristo, nada de Cristo, nada de Cristo. Hasta el evangelio se ha corrompido. Y quiero meterme nada más ahí en ese evangelio, donde se ha corrompido el evangelio. Ya no está Cristo, ahora está alguien más que lo ponen como si fuera Cristo. Pero el que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, se llama Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario, y solamente Él trae salvación, y solamente Él trae la sanidad, y solamente Él trae fe para que tú creas o dejes de creer. A veces digo, yo a la Madre María, a la Virgen María, mi respeto para la Virgen María, porque ella realmente creyó en la palabra que le dio el ángel, creyó en la palabra que le dijo Dios, creyó en la palabra que el Señor le estaba diciendo: Virgen María, María Virgen, María, en ti, veo que te portas bien, veo que andas bien, en ti voy a hacer algo, una simiente. Ahí vino Cristo a nacer. Por eso yo creo a la Madre de Jesús es la mera. Yo tuve una madre. Mi madre ya murió. Ella es mi madre, y yo nací de ella. Pero Jesús nace de María. Y realmente digo, Jesús vino a ser engendrado a través del Espíritu Santo. Realmente María siempre tendrá mi afecto, siempre tendrá mi cariño, siempre tendrá un respeto muy especial, porque es la madre de Jesús, aunque sea adoptiva, como es mía adoptiva también, y adoptiva de todos los que quieran, pero ella no salva, ella no es la cabeza es Cristo, Cristo es Salvador,
realmente si tuviera María, mi respeto siempre le tendrá María, la madre de Jesús, la madre de Jesús, la madre del Salvador. Oye, si tú estás en contra de María, por lo menos respeta a María, porque realmente digo, Jesús, yo no creo que Jesús esté contento cuando alguien insulta a su madre. Yo no creo que Jesús esté contento cuando alguien está en contra de su madre. Como yo creo que tú tampoco, si alguien ofende a tu madre, yo no creo que tú estés contento o estés contenta. Quieres agarrar hasta por los cabellos a veces. Realmente digo, Jesús, el único que se sigue predicando, 2025, 31 de diciembre, se sigue predicando. Y yo creo que también hay muchos siervos que todavía no le entra la corrupción. Y cuando hablo de corrupción, estoy entrando por el dinero. Muchos predican a Cristo porque tienen todo en la vida. Predica a Cristo cuando no tengas nada en la vida. Predica a Cristo cuando todos te repudien y hablen mal de ti, mintiendo. Una cosa es que mientan y una cosa que sea verdad. Jesucristo es el Salvador. ¿Y desde cuándo se está predicando su palabra? Y yo la predico aquí en este lugar porque quiero que las almas se salven, no que se condenen. Que se salven con el Salvador. El tiempo se acorta, el tiempo se acaba. El tiempo ya no es nada. Por eso digo, el tiempo que me queda a mí ya no es nada también. El apóstol Pedro decía, el Señor le dijo, Pedro, ya voy a venir por ti. Pero antes de que yo te venga a traer, predica mi palabra, predica de mí. Pedro lo vio a su majestad cuando estaba siendo crucificado. Él lo vio. Son palabras de él, que él lo vio. Que se quieran negar estas cosas, esa es una corrupción que seguirá, esa maldita corrupción, negar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, hay una corrupción aún en la doctrina de Cristo. Por eso Cristo es claro, si no traes la doctrina de Cristo, dice, aquí no eres bien recibido. Por eso realmente digo, nuestro Salvador es el único Salvador, que en el siglo XX, no quiero ni pasarme al siglo el siguiente, el 2, que son 200 años, pero el Maestro 33 años bastó para traer salvación a esta tierra, que la gente siga doctrina y doctrina de demonios, dice Jesús. Y dice el apóstol Pedro también, él está diciendo claramente, Cristo le dijo, ya voy a venir por ti, Pedro. ¿Qué estás haciendo por mí? Pues predicándote, Señor, que yo te vi con estos ojos. Yo te vi, Señor, cuando te crucificaron. Él lo vio cuando lo crucificaron. Alguien que vio a Jesús que lo estaba siendo crucificado. Alguien que estuvo ahí presente. Alguien que conoció al Maestro. Muchos quieren negar que Jesús haya venido en carne. Jesús vino en carne, así como vino, así como llegaste tú y así como llegué yo. Así como estuvimos en el vientre de nuestra madre, así también Él estuvo en el vientre de su madre. Tan sencillo de aclarar esto y decir, así como tú estás aquí en la tierra, así estuvo Jesús en la tierra. Pero desde ese momento estaban negando a Jesús. Desde ese primer siglo. Por eso el apóstol Juan también escribía el apóstol que se negaba a Jesús. Estos hombres vieron a Jesús, como Él sufrió, como Él padeció. Dice el apóstol Juan, el apóstol amado, en su primera epístola universal también, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Desde cuándo están esos falsos profetas? Predicando basura del diablo, predicando al diablo, predicando por el dinero, predicando porque tienen una mansión, tienen los mejores autos. Predica a Cristo a ver si no, así sin
la camisa rota, que no tenga ni para un peso, para comprar siquiera un peso de tortilla. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Ya está en el mundo desde cuándo? Desde el primer siglo. Desde el primer año está el anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Desde cuándo estos apóstoles están predicando? Los que son de Dios van a escuchar a Dios, y los que no, pues no lo van a escuchar. Así es esto. Así es realmente. Creen que están en la verdad, pero están en el error. Todo aquel que no quiere a Cristo, pues está en el error. Por eso Jesucristo muere de una forma realmente bien sacrificado, bien sufrido. Realmente digo, como Él, siendo el maestro, siendo el amo y el Señor de la vida, aquel que no tenía ninguna corrupción, aquel que realmente pagaba el precio. Por eso digo, ¿desde cuándo la gente se mata predicando a Cristo? ¿Desde cuándo se ha predicado a Jesús? Este apóstol, hay muchos anticristos que andan predicando. Todo aquel que niega a Jesús, que no haya venido en carne, así como tú llegaste a este mundo. Tus padres tuvieron que juntarse y de ahí nacer el ser que es el humano, la persona. ¿Desde cuándo? Y sigue así. Esta teoría sigue así. Quieren inventar teorías y teorías y teorías que solamente son invento del hombre, pero nadie puede igualar la teoría de Dios, que simplemente dos personas se unen y nace una, ya sea niño, ya sea niña, nacen en este mundo. Esta teoría, por más que quieran cambiarla, seguirá así por muchos siglos. Por eso la palabra dice, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Llegará el tiempo que ya también no se va a predicar esta palabra, porque ya se le acordaba el tiempo a Pedro también. Se le acordaba el tiempo ya. Dios le dijo, te falta poco, Pedro, habla la verdad, habla la verdad. Tú me viste. Él vio los milagros de Jesús. Él vio cómo estaba siendo crucificado Jesús. Él vio cómo había sufrido Jesús, cómo realmente estaba pagando algo que realmente hasta el día de hoy, pues claro, si el evangelio se corrompe por dinero, ¿tú crees que la gente va a predicar a Jesucristo? Un hombre que vivió 36 años y que solamente Él puede salvar a la humanidad, puede salvar al mundo entero, puede salvar a todos. Por eso es increíble que desde un principio, por estos apóstoles escribieron esta carta. Casi en el año 67 escribió el apóstol Pedro. Desde ese tiempo se ha corrompido el evangelio, pero no faltará uno que caiga. Dice la Biblia, al 100 por uno, al 60 y al 30 por uno. No faltará que caiga en ese uno, y ese uno, por lo menos 100 van a creer el evangelio, porque cuando el evangelio se predica a Jesucristo, la gente sin querer recibe sanidad, sin querer está recibiendo algo en su vientre. Si no podía tener hijo,
recibe la palabra y Jesucristo le pone ahí a un hijo. Yo de testimonio tengo que hasta muerto estuvo en el vientre uno de mis hijos, dijo, y Cristo no mató a su mamá. Por eso yo sé que Jesús tiene poder, puede hacer grandes cosas realmente, grandes cosas puede hacer Jesús, aún a veces sin que se lo pida la persona, sin que le diga Jesucristo que le dé un hijo o le dé una hija, sin que se lo pida. Simplemente Jesús es misericordioso, bondadoso, piadoso. Jesucristo es bueno realmente. Por eso digo, este apóstol Pedro, cómo predicó a Jesús, cómo habló de Jesús. Hoy Pedro se le refuta mucho y dice, tú negaste al maestro. Pues aunque haya negado al maestro, él vio al maestro, él vivió en el tiempo del maestro, y él está diciendo que Jesucristo no está muerto, está vivo, y realmente viene a morar en los corazones, a los corazones que le reciben. Este año se va a acabar, pero el año que empieza, Jesús sigue viviendo todavía. Él no ha cortado el tiempo todavía. Viene la hora, viene el tiempo que todos se terminará la existencia como se terminó la de él. 33 años vivió él y fueron suficientes para salvar. 3 años estuvo predicando Jesús simplemente. 3 años predicó Jesús. Fueron suficientes para salvar a la humanidad entera. Fueron suficientes lo que él dijo, lo que él hizo. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia y aún unas que no se escribieron. Pero si no puedes creer las que están escritas, mucho menos vas a creer las que no se escribieron. Por eso Jesús, hay bastante, dice que no cabrían los libros. No cabrían los libros en el mundo entero de todo lo que él hizo. Y esto poco que él hizo, poco o mucho, a veces puede ser bastante, pero ¿de qué sirve de que sea bastante si como quiera la humanidad no cree al Señor Jesucristo? A veces piensa que la iglesia va a salvar. La iglesia no salva, salva a Jesús. La religión no salva, salva a Jesús. La corrupción no salva, salva a Jesús. ¿Desde cuándo está la corrupción? Por eso hablar del maestro es dedicarnos a hablar del maestro, porque el maestro bastante que sufrió, bastante que padeció para salvarte, para sanarte, para que en esta vida, muchos dicen que a pesar de que estemos rodeados de gente se sienten solos, pero realmente Jesucristo está ahí, un cordero sin mancha, un cordero sin pecado, un cordero que, pues es difícil, a veces dice la gente, que alguien que está siendo crucificado pueda salvar. Pues ese que está siendo crucificado, pues ese que sufrió en la cruz del Calvario, ese puede salvar. Por eso Jesucristo está esperando muchas veces que alguien le crea. Desde ahorita que se predica, podré morirme yo, y como quiera va a haber mucha gente que no va a creer, pero habrá una allá por el rincón más alejado, a veces puede estar esperando y conocer al Señor Jesucristo, que trae una salvación, simplemente. Alguien que muere en una cruz para salvar a la humanidad, para salvar al humano, para salvar a la persona, que simplemente le crea que Él es el Salvador, que Él es el único que realmente, digo, se predica, pero a veces no se predica a Cristo, como Él sufrió, como Él padeció, como Él sufrió, que realmente, digo, desde
primer año se ha hablado de Jesús. Pero ¿cómo estamos? El mundo va atrás del mundo, pero no va atrás de Jesús. El mundo sigue al mundo, no quiere seguir a Jesús, porque muchas veces Jesús trae padecimiento, porque muchas veces Jesús trae dolor. Pues si con dolor de parto nacemos, con dolor de parto una mujer tiene al hijo, a la hija, a los cuates, a los gemelos, lo trae con dolor. No creas que es tan sencillo, pero qué triste es cuando alguien conoce a Jesús y se enredan las cosas del mundo, se va a la corrupción, se va a lo que, por más que quieran tapar eso va a seguir, eso va a seguir. Si eso hasta el día de hoy sigue, en el año 67 ya estaba, cuando Pedro predicaba, él lo sacó, que ya estaba eso. Pues también todavía está que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte, y se entiende bien y se escucha bien. Lo que no es, que no le da cavidad y no presta oído. Se podrá decir, Jesús es el que murió para salvarte, y cualquiera lo puede entender y cualquiera lo puede escuchar. El problema es que a veces no creemos. Por eso digo, se seguirá hablando de Jesús, se seguirá predicando de Jesús. Habrá alguien, y aunque digan, eso está loco, más loco vas a ver cuando estemos en el fin, más loco vamos a ver cuando lleguemos al gran final. Como quiera la hora se va a llegar, a todos se nos va a llegar la hora, tarde que temprano la hora se llega, la hora de la muerte se llega. Por más que uno quiera decir que no, eso quisiera predicar yo, que la gente no va a morir, pero vamos a morir. Pero si morimos con Cristo, tendremos una eternidad que será para siempre. Así como me ves, seguiré predicando y hablando de Jesús y poniendo las canciones de Jesús, y siempre 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 Jesús. ¡Aleluya! Siempre Jesús será el Salvador. Lo recibas o no lo recibas, espero que te arrepientas un día y creas realmente estas palabras, que no son de ahorita que se predican, pero como quiera la gente no quiere escuchar. Ahorita quiere, dijera aquel, mover el bote. Ahorita quiere zarandearse. Ahorita quiere gustarse, deleitarse. Eso ya lo vivimos. Antes de que conociera a Jesús, yo ya sé qué es el mundo. Y ni me da vergüenza y me da pena decirlo. A veces somos carta leída, como dice la Biblia. Ya nos conocen al derecho y al revés. 33 años anduve en el mundo. ¿Qué voy a ambicionar o codiciar cosas del mundo? ¿Qué voy a andar queriendo atrás del mundo? Ya conocí lo que es el mundo. Ya sé lo que es el mundo. Ya sé lo que es no tener a Jesús. Por eso digo, por eso hablo y me atrevo a hablar de Jesús. Que voy a cumplir 25 años con Jesús. No es de ahorita que lo conozco, no es de ahorita que lo predico. Desde que me creí en Jesús, empecé a predicarlo, empecé a hablar de Jesús. No es de ahorita que estoy hablando de Jesús, no es de ahorita que estoy hablando. Yo porque digo a la gente, hablo para el que quiera escuchar, para el que quiera la salvación, para aquellos que se sienten solos. A veces digo, quisiera tenerte, y no es para animarte, es la verdad. A veces digo, piensa que predico una palabra para animar. No, predico la verdad. No quiero animarte, quiero que creas. Muchos dicen, me anima. No te animo, cree la palabra. No es de ahorita que la predico. No es de un año, no es una emoción. No es tan fácil a veces decirle a la gente, oye, desde el primer año, el primer siglo, podemos decir, siglo XXI estamos ahorita. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? Y como quiera, naranja dulce, dijera aquel, no entra la palabra. No entra la palabra. Pero sí, salud. Pero estoy hablando cuando uno se echa la cerveza. Yo ya sé de eso.
¿Tú crees que me van a enseñar a mí de eso? Yo sé que es bailar y estar en una fiesta. Yo sé cómo es amanecerse en una fiesta. Yo sé cómo es amanecerse bebiendo. Yo sé cómo es tantas cosas que uno hace, digo, cuando no conoce a Jesús. Por eso a veces trato de evitar todo eso que hice en el mundo. Que el que digan lo que digan, que hablen de mí, me vituperen, mintiendo, porque desde que me hice cristiano no he probado nada de eso. Y ni lo probaré. ¡Aleluya! Él salva. Él rescata. Él te ofrece una salvación. Es el mejor regalo que puedas tener. Yo si tuviera en este mundo y no tuviera nadie con que tenga a Jesús, estoy feliz y estoy contento. No necesito música para bailar. Digo, la música la traigo por dentro de por sí. Desde que nací en la pachanga, nací en el grupo, nací en la fiesta, nací donde hay gozo, digo. Yo ya sé qué es el mundo. Yo ya sé qué es eso. Por eso digo, ni envidio nada de eso, digo. Si yo lo viví en carne propia, yo sé lo que es. Yo sé lo que es andar en eso, digo. Pero ahora sé lo que es Jesús también. Cómo Jesús te puede rescatar. Cómo Jesús te puede hacer un cambio. Cómo Jesús puede cambiar tu vida. Y aborrecer lo que a veces amamos. O aborrecer lo que a veces seguimos. Porque uno cuando anda de esas cosas, uno las ama y uno las quiere y uno las procura y uno anda ahí. Y si es necesario, le iba a bailar a veces desde el viernes, el sábado y domingo bailando en la discoteca. Y si cuando se hacían las fiestas, la víspera le decía uno, el viernes era la víspera. O sea, una fiesta pequeñita, como diciendo, una preparación simplemente para lo bueno el siguiente día, el sábado. El sábado era lo bueno, a bailar, a beber, a gozarnos. Ahora, como cristianos, ni la música quieren escuchar a veces, digo. Y cuando andabas en el mundo, hasta brincabas, hasta te dormías ahí. Uno se duerme a veces hasta en la silla. Y eso no es vergüenza. Bueno, es lo que vive uno. Uno puede negar lo que fue, pero uno a veces es esa vida que tiene. Pues esa vida teníamos a veces. A veces digo, estar en Cristo es algo diferente. No estar en lo mismo, es algo diferente. Que muchas veces la gente quiere decir que está en Cristo y no está en Cristo. Está en la mentira, está en la doctrina del demonio, que todavía dice estar en Cristo. Cristo es diferente. Una vez, y no me da vergüenza, Dios trae a mi memoria, una vez, borracho y dormido quedé en la taza. No me da vergüenza. Y así como yo, muchos quedan también ahí. ¿Tú crees que el alcohol barre contra todo? Muchos les da vergüenza, que están riendo aquí porque dicen que me dormí en la taza por borracho y tantas cosas que uno hace. Y no es vergüenza, es la verdad. Pero hoy es diferente. Por eso Jesucristo está esperando. Jesucristo espera realmente. ¿Cómo es Jesús? Que a pesar de lo que uno sea, Él te perdona, Él te salva, Él te rescata y Él te ayuda a ser diferente, a cambiar. ¿Cuántas veces al humano Cristo le da la oportunidad? Yo realmente ni quería saber nada de Jesús, mucho menos predicarlo, porque digo, uno conoce otras cosas antes de conocer a Jesús, uno vive otras cosas. Y antes de conocer a Jesús, cuando uno ya conoce a Jesús y ve la Biblia dice otra cosa, la gente hace otra cosa, pura corrupción. Por eso en este mundo la gente no quiere lo bueno, quiere lo que no va a permanecer. Aunque sepa que no va a permanecer, aún así quiere el mundo. Por eso yo sé la gran diferencia que puede haber, la gran diferencia cuando uno está sin Cristo. Pero cuando uno tiene a Cristo, hasta por predicar a Cristo, te vituperan, te aborrecen, porque no quisiera que hablara de Jesucristo. Muchos quisieran que yo hablara de María, pero María no salva. María no murió en la cruz del Calvario. María no sufrió lo que sufrió Jesús. El que murió en la cruz se llama Jesucristo, no María. Si la Biblia dijera que María murió en la cruz,
yo predico a María, pero hoy predico a Cristo, porque dice Cristo que a pesar de que era un hombre que lo tenía todo, vino a sufrir aquí, vino a padecer aquí. A ver si le crees, a ver si le crees. Esto no es vergüenza como mucha gente piensa. Se ha corrompido, por eso digo, donde estén dos o tres, con que esté Cristo, es basta, es suficiente. Como dijera Cristo, ya hiciste lo que hiciste en el mundo, pues ya lo hice, aunque quiera negarlo, aunque diga yo no lo hice, hiciste esto, hiciste el otro, ya lo hice, eso nadie lo va a negar, mucho menos lo negaré yo, si ya lo hice, ya lo hice. Hoy quisiera que la gente conociera a Jesús y pudiera ver la diferencia entre el mundo y lo de Cristo. Que muchas veces, a veces tiro la palabra al aire, esperando que un corazón la reciba, esperando que alguien crea en el Evangelio, esperando que alguien crea que ese sacrificio, cruelmente muriendo Él, el Señor Jesucristo, cómo estaba muriendo, que muchas veces hasta no saben ni leer, eso no interesa, lo importante es creer. Se ha corrompido el Evangelio, se predica por dinero, se predica por fama, se predica a veces por traer mejores vestimentas. Palabra, creo que el Evangelio no es privado y no es privado de nadie. Quieren agarrarse las Escrituras como privado. Este apóstol Pedro dijo, ninguno es privado, esto es público, esto es universal para todos. Esto no tiene una privacidad que dice cierta iglesia, es de nosotros. Si no estás aquí, si no te vienen a despedir aquí, si no te vienen a rezar aquí, si no te hacen esto, tú no eres salvado. Salva a Cristo, no la religión. Salva a Cristo. Realmente Jesucristo es el único que salva, el único que va a darte eternamente para siempre para Él. Por eso le digo, Jesucristo vino a salvar. Jesucristo no vino a condenar. Jesucristo no vino ni a señalar. Jesucristo no vino ni a decir. Simplemente vino a salvar. Te da la salvación eternamente para siempre. Seguiré predicando a nuestro Señor Jesucristo hasta el último suspiro, hasta el último momento, hasta el último, como este apóstol Pedro, digno de imitarse, digno de que realmente, digo, él siendo el Salvador, como estaba sufriendo, pagando un precio, pagando una salvación, que a veces no se quiere creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él sufre para salvar simplemente, da una salvación eterna que va a permanecer para siempre. Yo sé que Jesucristo está a las puertas, este mundo se va a acabar, necesitamos decir siempre la verdad, siempre hablar de Jesús y siempre hablar de Jesús, y es el único que te va a ayudar. Amén. Hasta el último momento Jesús te va a ayudar. Hasta el último tú puedes clamarle a Él, pero ya no tardarse tanto, esto se va a acabar. Ahorita hay una pandemia que no tienen miedo, dice la muerte, se vacunaron. Y yo lo voy a decir, no lo digo para vanagloria. ¿Tú crees que yo le tengo miedo a la muerte? Ni me inyecté esa inyección que muchos se inyectaron y dicen que no le tienen miedo a la muerte. Hasta andaban haciendo cola hasta andaban durmiendo ahí para inyectarse y no le tienen miedo a la muerte. No le van a tener miedo. Con tus hechos me demuestra que le tienes miedo, y hartísimo miedo, dijera aquel, y dice que no le tienen miedo. Yo ni una inyección me puse. ¿Tú crees que le tengo miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. Y los que no dicen que le tienen miedo, pero ahí estuvieron toda la noche nada más esperando la inyección para ponérsela. Corrupto que es el humano, corrupto que es la gente. Quiere engañar y tapar. No me inyecté, le pusieron hasta 3 inyecciones. Y eso que no tienen miedo. ¡Aleluya! Cristo viene. Y viene por ti, y viene por mí, y viene por todo el que le reciba. Y el que no lo reciba, tendrá su merecido también. Ya hay mucho tiempo que Cristo
viene y viene y viene. Viene Cristo, aunque se niegue con los hechos. Muchos dicen que tengo a Cristo, pero tú lo niegas con sus hechos. Tú lo niegas con lo que hace, no simplemente decir tengo a Cristo, pero tú lo niegas con... No tienes a Cristo, en pocas palabras. Dicen tener a Cristo, pero no lo tienen. Yo sé que el fin se acerca, hermano. Yo sí, el fin se acerca. Por eso estoy a los cuatro vientos hablando esta palabra. Para todo el que quiera recibirla, y el que no, pues, que no la reciba simplemente. Así se predica el Evangelio. Se predica para que lo reciban. Pero si no quieren, pues tampoco, ni los zapatos entran a fuerza, dice. Ni las camisas a veces entran a fuerza. Ni los pantalones entran a fuerza. Lo único que entra a fuerza es el dinero. Darle $1,000,000 a una gente hasta hacer cola. Darle $1,000,000 pesos a la gente hasta cola hacen. Si nomás con este obrador 43 que dio a la gente, hasta cola, hasta se iban a dormir ahí. Y dicen que no. Por eso yo sé que Jesucristo viene, hermano. Ojalá hicieran cola como cuando el OTI, el día 30 de noviembre, hasta unos pedían permiso, estaban trabajando, me dan permiso para ir a recibir los 8,000. 8,000 dieron primero, vale que fueron poquitos, en una casa hasta 5 o 7 pidieron dinero, digo, y ese que no quieren el dinero. Me río, hermano, porque es pura corrupción que hay en la gente, pura corrupción que hay en el corazón. Dicen no querer el dinero. El 30 habrá ido y hasta lo pasaron ahí, y hasta muchos lo echaron por el Face. Este dice, hasta 5 se censaron para recibir los 8,000 primero, y después los 35,000, 43,000 estuvieron recibiendo en una casa nada más. Mira que si no hay corrupción, mira que cómo está la gente. Aleluya, hermano. Y vale que no hay corrupción. Después de eso, lo que recibieron, lo que tenían negocio. Yo sé que esto se va a acabar, hermano. Digo, así como colones que había para la despensa, colones que había también para recibir los enseres. Cuanto más digo la palabra de Dios, así también fueran con Cristo, digo. Pero a veces no es así, pues. En Cristo es diferente. Son pocos los que se van a salvar, son pocos los que van a creer. Pero aunque seamos pocos, seguir predicando a Cristo, seguir creyendo en Cristo. Sigue creyendo en Cristo. Amén. Sigue creyendo en Cristo. Amén. Aleluya, grita amén, hermano. Amén. Con toda tu fuerza, amén. Amén. No te dé vergüenza decir amén. No te dé vergüenza estar en el Maestro. A veces estar en el Maestro es estar en pobre, porque no queremos entrar en la corrupción. Yo podría ser millonario en un 2x3 predicándole mentira y basura al diablo. Pero ¿de qué me serviría tener todos los millones del mundo, dice la palabra, si como quiera te vas a ir al infierno? Los que predican, el Vaticano predica el anticristo, predica pura mentira y está podrido el dinero ese. Y le llaman el Papa, ese es un anticristo que predica pura mentira, y todos los que están ahí predican pura mentira. Por eso digo, predicar a Jesucristo es echarse enemigo a esa que se cree en potencia. Potencia es Cristo. Potencia es Cristo. Pero ¿cuánto no hay? ¿Cuánta gente no hay que está creyendo eso? ¿Cuánta gente no hay que está en eso? Pues estamos en eso. Esa es la corrupción que hablo. Esa es la corrupción que hay. Cristo es pobreza y nadie quiere la pobreza. Cristo es pobreza, que aparentemente es pobreza, pero riquezas espirituales. Mientras no se corrompa la gente, tiene riquezas espirituales que muchas veces no la quiere tener dinero, como ese líder papado, que es el más rico, uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Como quiera la gente no está salva ahí. Salva a Jesús simplemente. Este Jesús que Pedro está hablando, que
No se corrompan, cristianos, no se corrompan por dinero, no se corrompan por una ropa, no se corrompan por un pedazo de tierra que aquí se va a quedar todo. No se corrompan por nada de este mundo. Este mundo está lleno de corrupción y nunca van a poder contra la corrupción. Se están combatiendo y la están combatiendo hasta ahorita, después de tantos años. Hasta ahorita la quieren combatir, como quiera no van a poder. No van a poder nunca, como quieran. Pero cuando llegue el reino de Jesús, vas a ver si no se va a combatir o se va a ir para siempre la corrupción. Cristo vive, hermano. Amén. Y quiero que viva siempre en tu corazón, en tu mente. Que no se corrompa. Que siga creyendo fielmente el Evangelio. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y es el único que trae salvación. Y es el único que te va a ayudar y te va a salvar. Y es el único que va a estar ahí. Y a veces hasta nos deprimimos y casi nos morimos porque pocos quieren creer en el Evangelio, porque pocos quieren hacer esta obra del Maestro, que pueden hacer cuando hay dinero simplemente, cuando hay mujeres también, porque el Evangelio no solamente da dinero, da mujeres y da posición, y da todo el Evangelio. Cuando andan corrompidos tienen todo, pero cuando no tienen nada de dinero, cuando no tienen nada de corrupción, estar a veces así, pero mejor estar así y no tener la mente que uno piensa que está bien, aunque está todo mal. Aleluya, hermano. Amén. Cristo es bendición y no es maldición. A veces tienen a Cristo como maldición. Cristo es bendición y siempre quiere bendecir y siempre quiere ayudar. Cuando veo que una gente se muere, y más cuando la gente no conoce a Jesús, todo lo que le espera, digo, un castigo eterno realmente, digo. Pero aún así, digo, queremos salvar a la gente que si le cree no llegará a ese maldito infierno preparado para el demonio y todos sus demonios que trae. Eso es preparado para el demonio. Es una lucha, hermano, entre el bien y el mal. Es una lucha entre Jesucristo y Satanás. Es una lucha entre el verdadero cristiano y el falso cristiano. Aquel que no predica Cristo por dinero, pero no predica a Cristo por amor. No predica a Cristo porque realmente ama las almas y que se salven y que realmente conozcan esta vida eterna. Él da vida eterna y da vida para siempre. Que Dios te bendiga en esta hora y que realmente sea un año de bendición este año que viene. Y a lo mejor, quién sabe si lo llegamos. Ahorita quién sabe si lo empecemos y lo terminaremos. Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe todas estas cosas. Que Dios te bendiga en esta hora. Espero que prosperes y tengas salud. Espero que seas bendición y no maldición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.